Listo, ahora sí, ya estamos grabando la sesión de hoy. La quinta semana corresponde a la evaluación del crecimiento, específicamente del crecimiento. Como vieron la presentación, el material que se les adjuntó tiene que ver con la antropometría, es decir, la medición del peso, de la talla, de las particularidades de esas mediciones y cómo usamos esos valores de peso y talla para hacer una evaluación o una interpretación del estado nutricional de un niño o de una niña a partir de su crecimiento. Eso tiene que quedarles bien claro. Si ustedes recuerdan cuando dieron nutrición, la evaluación nutricional realmente es compleja. Hacer la evaluación nutricional de un paciente adulto o de un niño implica hacer muchas evaluaciones que incluyen sí la antropometría, el peso, la talla, el índice de masa corporal, pero que incluye otros muchos factores, indicadores bioquímicos e incluso indicadores a nivel inmunológico para poder determinar y hacer un diagnóstico nutricional. Sin embargo, recuerden que estamos enfocados en los escenarios de la atención primaria y lo que queremos es hacer una vigilancia tanto del crecimiento como del desarrollo de niños de bajo riesgo, de niños que no deben tener problemas o si tienen problemas son problemas leves. Por lo tanto, para esa vigilancia, nosotros hacemos una vigilancia del crecimiento y al hacer la vigilancia del crecimiento extrapolamos nuestros hallazgos hacia una evaluación nutricional. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de sentido común lógico, si un niño está creciendo bien, debe estar bien nutrido. Como habíamos visto en una de las clases, en la clase de los aspectos generales del crecimiento y desarrollo, recuerdan cuál es el principal factor externo que influye en el crecimiento, la nutrición y en el desarrollo también, la nutrición. Por lo tanto, si un niño está creciendo bien, inmediatamente nosotros podemos asumir que tiene un buen estado nutricional, que se está nutriendo bien. Ahora, si un niño está creciendo, no está creciendo bien, se nos está quedando o se nos está yendo muy arriba, recuerden que los problemas nutricionales, la desnutrición o malnutrición tiene dos componentes. La subnutrición, es decir, la mala nutrición por déficit, que es lo que normalmente conocemos como desnutrición, pero también hay una mala nutrición o malnutrición por exceso, que es cuando el niño está creciendo de más. Eso entonces también puede tener una explicación nutricional, pero ojo, no siempre el problema de crecimiento por déficit o el problema de crecimiento por exceso necesariamente tiene que ser por un problema nutricional. Puede haber muchos otros problemas incidiendo y claro, un niño, por ejemplo, con una enfermedad crónica no va a crecer bien, va a tener un déficit de crecimiento, pero no necesariamente puede ser porque no come bien o porque no tiene acceso a alimentos, sino porque tiene una enfermedad crónica que está yendo en detrimento de su crecimiento. Entonces eso lo tienen que tener bien claro. Nosotros estamos haciendo, cuando vemos esto, una real evaluación de la nutrición, del estado nutricional. Estamos evaluando el crecimiento y cuando evaluamos el crecimiento, si el crecimiento es normal, podemos extrapolar a que un problema que no hay ningún problema nutricional, el niño se está nutriendo bien. Claro que en la medida que vamos avanzando y en la medida que ustedes tengan más conocimientos, uno sí puede hacer extrapolaciones y darse cuenta por la historia clínica y por lo que uno está observando cuál puede ser realmente el problema de este niño. Entonces, les dejé un tallercito ahí, ese tallercito también es de autoevaluación para que ustedes pusieran en práctica los conocimientos, pero hoy lo vamos a resolver para que no les quede duda. Pero antes de entrar al taller, quiero que me comenten si tienen alguna pregunta, si hay algo que no comprendieron bien, porque este es el momento, miren, ustedes no tienen idea lo importante que va a ser para ustedes en el futuro la vigilancia del crecimiento en los niños. Esto es de todos los días, así que no se queden con dudas. Vamos a abrir primero un compás de preguntas y respuestas para que ustedes participen pues y expresen cualquier duda que tengan al respecto. Adelante, les dejo los micrófonos. Todo se entendió bien, nadie tiene dudas, todos están claritos.
Doctor, buenas tardes. Una Hola, pregunta. Victoria. Sí, diga. En el primer caso que había de la niña, ella pues cuando se le sacaba el índice de masa corporal, creo que era 18.6, estaba un poquitito más arriba de la línea de lo que era pues, estaba un poco más arriba de la puntuación Z, del Ajá, medio. del promedio, Entonces, del promedio. Ajá, ese es el ajá, promedio. ¿cuándo yo distingo que un niño está en una obesidad que ya es pues un problema o cuando está en sobrepeso? ¿Cómo yo sé que está normal? Porque si se sale un poquito no creo que esté tan mal, pero ¿cuándo yo distingo que ya es un problema? Usando usando el cuadro de clasificación que les compartí también en la clase. Si está entre más una y más dos desviaciones estándar, en niños menores de 5 años podemos considerar que está en riesgo de sobrepeso. Si está por arriba de más dos desviaciones estándar, entre más 2 y más 3, estamos hablando de niños menores de 5 años, que es el tema que estamos ahorita mismo. Luego hay otra presentación más adelante que es los escolares, los escolares y los adolescentes. Si está entre más 2 y más 3, está en sobrepeso. Y si está por arriba de más 3, o sea que ya se salió de la curva, está en obesidad. Eso en menores de 5 años. En la curva de índice de masa corporal. En la curva de peso para la edad y talla para la edad hay otras consideraciones, pero eso lo vamos a ver en el taller, por eso les decía, ahora vamos a resolver el taller y lo explicamos, pero esas curvas esos cuadros de clasificación también están en la clase. Ustedes tienen que estar clarito cuando un niño está en riesgo de sobrepeso, cuando está en sobrepeso o cuando está en franca obesidad, y para eso seguían por los cuadros. Y recuerden también que normalmente no usamos un solo gráfico para categorizar porque nos enredamos. Hay que ver en conjunto todos los gráficos. Entonces, ahora cuando veamos el taller lo aclaramos bien, Victoria, porque yo voy a resolver cada uno de los casos y vamos a explicarlos bien para que queden claros, para que no tengan ninguna duda. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Yo me refiero a la parte conceptual. Si en la parte si en la clase, en lo que les expliqué, tienen alguna duda, les queda alguna duda con respecto a de dónde salen los patrones que estamos usando actualmente, los patrones de la OMS, porque es diferente un patrón prescriptivo o un patrón de referencia con un patrón descriptivo, que era el patrón que usábamos antes, que simple y sencillamente es un patrón de comparación. Ahora tenemos un patrón prescriptivo, un patrón que realmente nos sirve como referencia para ver cómo crecen los niños por la calidad metodológica del estudio de la OMS, que ahí les expliqué todas las características y todo, es mucho más confiable. Y no tiende a sobreestimar la malnutrición, la desnutrición o subnutrición y a subestimar la obesidad, como sí lo hacían los patrones norteamericanos, por las razones que les expliqué ahí en la clase. A eso me refiero. Si les queda alguna duda de la clase, de los conceptos que expliqué pues en la videoclase. Si no, entramos directamente al taller. Sí, adelante, adelante. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, diga, Usted habló algo de la talla para la edad y que eso era lo que identificaba si un proceso iba a ser crónico o agudo. Esa así parte no mismo la es. comprendí muy bien. Le explico y explico para todos. ¿Qué es lo que pasa, Yenesca? Cuando un niño está comenzando a tener un problema que está afectando a su crecimiento y lo afecta de manera importante, el niño puede no solamente dejar de ganar peso, es decir, que la gráfica de peso para la edad se quede horizontal, sino que puede inclusive perder peso. Y uno se da cuenta rápidamente, algo pasa aquí. Una gráfica de peso para la edad que va hacia abajo o que se quedó horizontal representa un problema en los menores de 5 años porque siempre debe ir hacia arriba. Claro, después les explico con calma también cómo es eso, porque cuando vayamos a ver los aspectos de vigilancia, cómo lo hacemos en la consulta, en el primer nivel de atención, ustedes se van a dar cuenta que el primer año vigilamos al niño casi cada mes. Y después, a medida que va pasando el tiempo, las evaluaciones se van haciendo más espaciadas. ¿Por qué? Porque ya el niño no crece con la misma velocidad.
Lo hacemos del año y medio, lo hacemos cada 6 meses, porque va a haber periodos donde el niño no crezca, pero en el primer año el niño crece prácticamente todos los meses, por lo tanto las evaluaciones son seguidas. Si un niño no crece, es decir, no gana peso, la gráfica de peso se queda horizontal o pierde peso, inmediatamente eso es una señal de alarma. Este niño tiene un problema, este niño, sobre todo en el primer año, ellos crecen, cada mes hay un aumento de peso y si eso no ocurre o el niño pierde peso, hay un problema. Excepto los 7 primeros días que el niño puede, en los 7 primeros días de vida el niño puede perder, el recién nacido puede perder hasta el 10% de su peso. Eso lo vamos a ver cuando veamos al recién nacido. Pero es fácil determinar, Yenesca, en los problemas agudos, cuando el niño tiene un problema porque pierde peso o no gana peso. Pero ¿qué pasa con la talla, Yenesca? La talla no, o sea, cuando un niño tiene problemas no se encoge, ¿ve? No hay disminución de la talla. Lo más que puede ocurrir es que vaya aumentando menos o no gane talla, pero eso no se ve automáticamente en la fase aguda. Eso tiende a llevar varias semanas, varios meses, muchas veces, para que uno se dé cuenta que la talla se afecta, es decir, que el niño deja de crecer, nunca se va a encoger, no disminuye de talla, como sí puede disminuir de peso. Entonces, por eso es que ese es un indicador muy bueno de cronicidad. Cuando ya la talla se afecta, el problema no es agudo, el problema lleva tiempo. Por eso la talla para la edad es un buen indicador cuando está afectado, y cuando está afectado es porque el niño deja de crecer o no crece como debería, y nos indica que el problema ya lleva tiempo, lleva varias semanas, incluso meses de estar en evolución, y por eso ahí podemos hablar de que el problema es crónico. Cuando el niño deja de ganar peso o pierde peso, el problema puede ser agudo, y ahí es donde tenemos que detectarlo, porque ahí es donde lo podemos corregir y llevar entonces al catch-up, al crecimiento de recanalización, para que el niño vuelva a su canal de nuevo si lo detectamos a tiempo, y de ahí la importancia de detectar a tiempo. Entonces, peso para la edad afectado e índice de masa corporal afectado por afectación del peso, inmediatamente nos va a decir, este es un problema agudo. Cuando ya la talla se afecta, ojo, porque eso es un problema crónico, y de hecho es el principal indicador que usamos en los preescolares y en los escolares para definir la desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque un niño con desnutrición crónica puede que en ese momento ya no esté desnutrido, puede que esté compensado, pero su talla va a ser inferior a la esperada para su edad. Puede estar por debajo de -2 o incluso por debajo de -3 desviaciones estándar. Entonces uno dice, inmediatamente cuando uno ve eso, uno dice, esto es una desnutrición crónica, aun cuando esté compensado en ese momento. Podría estar descompensado, porque la desnutrición puede ser crónica descompensada, es decir, que aun cuando es crónica, el peso para la edad sigue estando afectado y el índice de masa corporal se va por debajo de -2. Entonces hay desnutriciones crónicas compensadas y descompensadas, pero lo que me define si es crónica o no es el indicador talla para la edad, porque ese se afecta con el tiempo, no se afecta rápidamente. No sé si le queda claro, Yenesca, y al resto del grupo, por qué hablamos de cronicidad cuando la talla está afectada. Sí, doctor, ya ahora sí. Perfecto. Y los demás, para los demás está claro eso es bien importante que les quede clarito. Doctor, buenas tardes. Ese sería el mismo caso. Vamos a suponer que yo tengo un escolar, pero en vez de tener menor talla, él tenga mayor talla y mayor peso según la edad, para la edad. Sí, eso te puede ocurrir, José, con niños obesos. Okay. Los niños obesos tienden a ser, no están por arriba de +2 desviaciones estándar por ahí arriba, sino, pero sí te marcan talla para la edad por arriba de +1, y son niños grandes, pero cuando tú vas a ver, el peso también está pasado y generalmente están obesos, incluso aún cuando tengan tallas por encima de lo esperado, aún así el índice de masa corporal está elevado. Eso lo solemos ver en niños con sobrepeso, con obesidad. Ahora, José, también hay que tener cuidado. Hay niños grandes porque los papás son grandes. Entonces vamos a encontrar un niño que está en +1 desviación estándar, pero que tiene un peso adecuado para su edad, para su talla,
quizás un poquito alto para su edad, pero adecuado a su talla, y cuando vemos el índice de masa corporal, el índice de masa corporal está normal. Entonces ahí tenemos que buscar, para eso tenemos, ¿se acuerdan el concepto de talla diana genética o talla esperada según la talla de los padres? Para eso tenemos que conocer a los papás, porque si son papás, si el papá mide 1,95 y la mamá mide 1,78, usted no espera un niño chiquito, usted espera un niño grande y probablemente se le va a ir un poquito por arriba del promedio, pero va a estar compensado porque es hijo de un papá alto y una mamá alta. Entonces, usted espera que ese niño lo menos que le mida cuando sea un adulto es 1,91, 1,92 o incluso un poquito más alto de su papá, 1,96. Hemos tenido casos así, no es frecuente aquí en Panamá, pero sí los hemos tenido. Entonces esos niños se nos van por arriba de lo acostumbrado, pero se mantienen siempre y cuando estén bien nutridos, no estén excesivamente alimentados, no van a estar en sobrepeso ni en obesidad, me van a marcar un índice de masa corporal adecuado. Eso hay que tenerlo presente. Ok, gracias, doctor. ¿Cómo no? ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, doctor. Sí, hola, Marjorie. Yo tengo no entiendo bien los conceptos de prescriptivo y descriptivo, no sé si estoy en lo cierto. Okay, prescriptivo toma en cuenta los criterios nutricionales. Prescriptivo es porque dice así deben crecer los niños. Y descriptivo era que describía cómo crecían un grupo de niños. El primer patrón que teníamos con el que trabajábamos era el patrón de los Institutos Nacionales de Salud y de Estadística de Salud, y después al final ya entró el CDC dentro de la definición de los patrones, pero era un patrón descriptivo. ¿Por qué? Porque era simple y sencillamente la descripción de una muestra de población norteamericana sin criterios de inclusión o exclusión tan estrictos como los tiene el estudio de la OMS. Ustedes ven el estudio de la OMS, perdón, ustedes ven el estudio de la OMS, lo estricto que era en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, tenían que ser mamás que vinieran de un estrato socioeconómico adecuado, que no tuvieran restricción en cuanto a la parte de los determinantes sociales, es decir, que tuvieran acceso a los mejores servicios, que no fumaran, que tuvieran una buena alimentación durante el embarazo, que fuera un embarazo único, que estuviera bien controlado, que luego la mamá tuviera el compromiso de alimentar con leche materna exclusiva los primeros 6 meses y continuarla con una alimentación complementaria, que estuvieran de acuerdo con la vigilancia del crecimiento. Entonces, esos son criterios de inclusión en ese estudio de la OMS bien estricto. Por lo tanto, independientemente del lugar donde se hizo, fíjense que fueron 6 ciudades en diferentes áreas del mundo, en diferentes continentes, y a la larga, ¿qué demostró el estudio? Que los niños crecen de manera muy similar, siempre y cuando, independientemente del área donde estén y de origen étnico, siempre y cuando las condiciones que los rodean sean las apropiadas, es decir, que reciban lactancia materna, que sea una mamá sana, que se les lleve un buen control de crecimiento y desarrollo, y luego cuando comience la alimentación complementaria, sea una alimentación complementaria saludable y adecuada. Eso permitió construir un patrón que no es descriptivo, que es prescriptivo. ¿Por qué? Porque uno puede decir, así crecen los niños sanos. Es decir, hace una prescripción del crecimiento, de cómo debe ser. El patrón que teníamos antes era descriptivo, nos describía cómo habían crecido un grupo de niños y lo comparábamos, las mediciones que hacíamos en los niños que estábamos atendiendo con ese grupo de niños. Si se fijan en la presentación al principio, yo les decía que había un problema ahí. Esas gráficas de Estados Unidos progresivamente se fueron desviando a la derecha, porque se incluían muchos niños sobrealimentados, niños que recibían fórmula, que nunca recibieron lactancia materna, eran niños con sobrealimentación y por lo tanto, nada más había que ver cuál era la tendencia demográfica y epidemiológica en cuanto al estado nutricional en Estados Unidos, y en Estados Unidos la tendencia era hacia el sobrepeso y la obesidad constantemente. Por lo tanto, se consideraba que ese patrón de comparación la curva estaba desviada a la derecha.
subestimaba el sobrepeso y obesidad y sobreestimaba la desnutrición. ¿Qué quiere decir eso? Que niños que realmente eran normales clasificaban según ese patrón como bajo peso, o sea, como desnutridos, y niños que estaban sobrepeso clasificaban como normales. Ese problema se subsanó con el patrón de la OMS, porque el patrón de la OMS es un patrón que tenía criterios específicos y bien estrictos de inclusión para entrar en el estudio. Por lo tanto, es un patrón prescriptivo, es un patrón que le dice a usted, así deben crecer los niños. Y es el patrón que estamos usando actualmente en Panamá, el patrón de la OMS. Esa es la diferencia. El de antes era una descripción de un grupo de niños, cómo crecían. ¿Cuáles niños? Los norteamericanos, porque era un patrón norteamericano. El de la OMS es un patrón no es descriptivo, es prescriptivo. ¿Por qué? Porque tomó niños que tenían todas las condiciones para crecer bien y se elaboró con base en el crecimiento de ellos, fueron miles y miles de niños, se elaboró con base en el crecimiento de esos niños que fueron bien seleccionados para entrar en ese patrón y por lo tanto se estableció que era un patrón prescriptivo. Ahora, eso es lo que hemos aceptado hasta ahora. Tienen críticos todavía. Ese patrón de la OMS hay mucha gente que lo critica, pero definitivamente es mejor que el otro patrón previo que teníamos. Es mucho mejor, a tal punto que la mayor parte de los países han adoptado el patrón de la OMS como patrón de vigilancia del crecimiento de sus poblaciones. ¿Cuál es el único país, uno de los pocos países que no lo ha aceptado? Estados Unidos. Ellos siguen usando su patrón, son libres de usarlo, ellos lo crearon, ellos lo pueden utilizar, pero no es un buen patrón porque describe solamente el crecimiento de su población, que es una población que cada vez más tiene más problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, a eso me refiero con descriptivo y prescriptivo. El descriptivo era que simple y sencillamente describía cómo crecía una población sin tener criterios de ingreso o de exclusión para entrar en ese patrón, en ese estudio. El de OMS no, el de OMS sí fue un estudio más concienzudo, claro, que llevó costos enormes y un trabajo tremendo de seguimiento de niños en 6 ciudades en diferentes continentes, pero que a la larga nos dio un patrón de mucha mayor calidad y que nos dice, así crecen los niños sanos, ¿ok? Por eso le decimos prescriptivo, porque nos dan una indicación de cómo deben crecer los niños. ¿Le queda claro ahora con la explicación? Sí, doctor, gracias. Ok, Marjorie. ¿Alguna otra pregunta para entonces avanzar hacia el taller? Bueno, vamos con el taller. Vamos a compartir pantalla y vamos con el taller. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, Anet. No sé si sea una pregunta tonta. No, ninguna pregunta es tonta, Anet. Ok, ¿qué sería en todo caso si llegase un niño que no se conoce su edad? Ajá. Porque nosotros, cuando estábamos en la iglesia, nos llegó un niño que venía de la comarca, era abandonado. Sí. La misma iglesia intentó como ayudarlo, pero el niño no se sabía qué edad tenía. Ajá. Él decía que, bueno, él no hablaba mucho, pero se decía como que podía tener entre 8 años, pero parecía como un niño de 3. Ajá, por la desnutrición y el abandono que tenía. Y le encantaba comer tierra, tenía el estómago. Por las deficiencias de hierro y todo eso. Entonces, es difícil, Anet, pero esto tiene que hacerse, lo hacen los especialistas. Fíjese, hay varias técnicas que nosotros podemos usar para evaluar eso. Uno, le pedimos ayuda a los odontólogos. Los odontólogos, la dentición se afecta muy poco por el estado nutricional. Es decir, de acuerdo a cómo iba evolucionando la dentición, un odontólogo, un buen odontólogo, preferiblemente un odontopediatra, me puede decir un rango, no me va a decir una edad, me puede decir un rango de edad que puede tener ese niño. Luego le mandamos la radiografía del carpo, de la mano izquierda, de la muñeca de la mano izquierda, para eso nos permite definir la edad ósea. Hay un atlas que se llama el atlas de Greenwich y Pyle, que permite comparar de acuerdo a cómo estén los núcleos de osificación de los huesecillos del carpo
me permite definir más o menos también, estrechar un poquito más ese rango de edad. Entonces, y aparte con otras características del desarrollo que aquí estaba bien afectado por el abandono que tenía esa criatura, pero en conjunto, entre varios especialistas, podemos establecer un rango de edad. Y en un niño tan difícil como el que usted me dice, quizás no podamos decir, este niño tiene 8 años o 7 años, sino podríamos decir, este niño tiene entre 6 y 8 años. ¿Me explico? Pero puede uno acercarse un poquito más al nivel de edad que tiene ese niño. Esos casos no son frecuentes, pero sí se pueden dar. En el Hospital Ovaldía una vez tuvimos que hacerlo, también casualmente con un niño que vino de la comarca. Nadie sabía qué edad tenía, estaba severamente desnutrido, y con la colaboración de endocrinología, de odontología y de radiología, estimamos aproximadamente que ese niño tenía entre 7 y 9 años. Pero no es fácil, eso tiene que ser a nivel especializado, pero sí podemos estimar la edad de un niño desconocido que no se sepa cuál es su edad, utilizando ciertos valores biológicos y ciertos criterios como la edad ósea, usando el atlas de Greenwich y Pyle con la radiografía de la muñeca izquierda, y los criterios que nos pueda dar un odontopediatra haciendo una evaluación de la dentición. Así que sí se puede hacer una estimación. Nunca vamos a saber exactamente la edad exacta, pero sí podemos estimar con un rango, miren que un rango amplio de años, pero es mejor tener ese rango a no saber qué edad tiene esa criatura. Correcto, gracias, doctor. ¿Cómo no? Listo, vamos con el taller para explicarles en qué consistía el taller. ¿Ven la presentación? ¿Se ve la presentación? Aún no, doctor. Dígame. No se ve. No se ve. Vamos de nuevo. Un momentito. Algo pasa porque debería verse. Ajá. Se produjo un error mientras compartías pantalla. Voy de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Ahora? Sí, doctor. Ahora sí, perfecto. Algún error hubo antes. Vamos de nuevo. ¿Y ahora cómo está? Está en pantalla completa, doctor. Perfecto, muy bien, eso es lo que queríamos. Ok, este es el taller de evaluación del crecimiento. Vamos a avanzar. Este era el caso número 1, que estaba en el taller, ¿no? Usted atiende en la consulta del Centro de Salud de San Mateo a Martita. Martita es una niña de 6 meses de edad. La mamá no tiene libreta del niño y de la niña. Ok, ese es un problema. Cuando miren, evaluar un peso, una talla, un índice de masa corporal, uno solo, sin tener la curva, me crea un problema, pero con mucha frecuencia nos pasa eso. La mamá de Martita nada más nos entrega una tarjeta de vacuna sencilla donde no haya anotado ningún peso ni ninguna talla. ¿Qué problema? Usted verifica que la niña pesó 3.07 kilos al nacer, eso es lo único que tenemos, y midió 50 centímetros. Eso está en la tarjetita esa sencilla de vacunas. No es el librito de la niña y la niña, del niño y la niña, sino es una tarjetita sencilla. No haya anotado ningún otro valor de peso y talla de evaluaciones previas. La mamá le indica que la alimenta exclusivamente con pecho materno. Hasta los 6 meses está muy bien. Esa debe ser la alimentación de un niño menor de 6 meses, exclusivamente pecho materno. Y la trae a control. Lo único que usted tiene es el peso y la talla de hoy. Martita pesa 8 kilos y mide 66 centímetros de longitud. Conteste las siguientes preguntas según los datos aportados. El índice de masa corporal de Martita hoy es de... Entonces, eso no deben tener problemas. Ustedes saben calcular el índice de masa corporal. Ahí les pongo la operación abajo. Es 8 kilos entre 0.66 y entre 0.66 nuevamente, porque es al cuadrado, sería 18.36 kilogramos por metro cuadrado. Esa sería la respuesta C. Es el índice de masa corporal calculado de Martita. Luego, en la curva de peso para la edad, Martita se ubica en... Vamos a ver, antes de contestar, vamos a ver la gráfica. Esa es la gráfica que aparece en
la guía. Ahí yo les dije en las páginas donde estaba, está la gráfica de peso para la edad de niñas menores de 5 años. Entonces, si vemos, trazamos hasta dónde está el punto de Martita está ahí donde termina la línea discontinua. ¿Por qué les pongo una línea discontinua? Porque no sabemos cuál fue el comportamiento del crecimiento de Martita en los meses previos. Probablemente sí siguió la curva, pero no podemos definirlo, así que lo ponemos con líneas discontinuas y ahí nos queda Martita. Entonces, si lo vemos aquí, Martita está ligeramente por encima del promedio, del promedio del Z-score. Entonces, eso está bien, es normal. Para que Martita tuviera problemas en la gráfica de peso para la edad, debería estar por encima de más una desviación estándar. Entonces, yo sé por qué viene la pregunta de ustedes en muchos casos. En esta gráfica no está más una desviación estándar, está solamente más 2 y más 3. Entonces, lo que ocurre es que las que tenemos en el 6, ellas automáticamente nos dicen dónde están. El valor, y este valor no está por encima de más una desviación estándar, está entre el promedio y más una desviación estándar. La gráfica de peso para la edad no me permite hacer diagnóstico, solamente me permite suponer si hay un problema o no cuando estamos por arriba. Cuando estamos por debajo de menos 2 desviaciones estándar, sí yo digo bajo peso. En el cuadro de clasificación dice bajo peso moderado. Olvídense del moderado. Es bajo peso o bajo peso severo si está por debajo de menos 3 desviaciones estándar. Entonces, cuando estamos por arriba, no nada más podemos sospechar que puede haber algún problema. Pero en este caso no, Martita está bien. Y como no sabemos cómo es el crecimiento de ella previo, tenemos que suponer que está bien, porque no tenemos idea de cómo fue su crecimiento previo. Así que por ahora nosotros decimos, ok, es normal. Entonces, la respuesta, ¿está sobrepeso? No, está dentro del rango normal, tampoco es peso bajo ni peso bajo severo. Si quieren hacer alguna pregunta, interrumpan, no hay problema. Vamos con la curva de talla para la edad de Martita. Igual, tenemos que ver la curva antes de ver cómo se ubica. Esta es la curva que dice que está para niñas de menos de 5 años. Y nuevamente, lo que vamos a buscar es un punto porque no sabemos cómo fue el crecimiento previo de Martita. Y nos damos cuenta que ese punto, si aumentamos la gráfica un poquito más, ese punto está exactamente en el Z-score, en el talla para la edad, en este caso longitud, porque es una bebé, la medimos acostada, la longitud para la edad está normal, está muy bien. Entonces, como no tenemos valores previos, nos tenemos que guiar y fiar solamente del valor que estamos obteniendo hoy. Así que decimos que Martita está bien. Entonces, muy alta para la edad no, baja talla tampoco, baja talla severa tampoco, ella tiene rango normal. Martita está en rango normal. El índice de masa corporal que usted calculó ubica a Martita en la curva de índice de masa corporal para la edad vamos a ver la curva. Igual, nada más tenemos un valor, ese valor que está aquí y que está marcado ahí donde termina la línea discontinua. Aquí sí tenemos el más una desviación estándar, así que aquí no hay problema para clasificar y aquí se podemos clasificar. En los menores de 5 años, el cuadro de clasificación nos dice que cualquier niño que esté por arriba de más 1, que esté entre más 1 y más 2 o entre más 2 y más 3 o por arriba de más 3, puede tener un problema y que tenemos que evaluarlo cuando es peso. Pero cuando es índice de masa corporal, ahí sí lo podemos clasificar. En índice de masa corporal, el que en menores de 5 años, niñas y niños, si está entre más 1 y más 2, tiene riesgo de sobrepeso. Si está entre más 2 y más 3, tiene sobrepeso. Clasificamos obesidad solamente cuando está por arriba de más 3. Entonces, Martita está por arriba del promedio, pero no está por arriba
de +1, está por debajo de +1, o sea, está entre el promedio y +1. Por lo tanto, eso se considera rango normal. Quiere decir que Martita es un poquito fortachoncita, pero no está en sobrepeso, ni siquiera en riesgo de sobrepeso. Por el momento, hay que darle seguimiento. ¿Por qué hay que darle seguimiento a Martita? Porque nosotros no sabemos cuál es cómo ha sido el crecimiento de ella en los primeros meses. Nadie lo anotó, ni nadie le hizo una gráfica. Entonces tenemos un problema ahí, pero si tenemos que evaluar con base en los datos que tenemos en este momento, Martita está bien, está dentro del rango normal. Si aumentamos ese segmento de la gráfica, nos damos cuenta clarito que ella no llega a estar en el, no llega a sobrepasar el +1 desviación estándar. Se queda por debajo de +1 desviación estándar. Por lo tanto, es normal. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 4? Está en rango normal. Entonces, Martita es una niña que ahorita mismo yo tengo que clasificarla y poner en mi expediente que tiene crecimiento normal. Porque, y puedo hacer la aclaración, con base en los datos que estoy obteniendo hoy, porque no cuento con datos previos. No puedo evaluar una curva de crecimiento, estoy evaluando un punto dentro de la curva, porque lamentablemente perdí los datos previos de Martita. Ahora yo le insisto a Martita, a la mamá de Martita, que tiene que traérmela al próximo control, que es a los 8 meses. Ahí yo sí puedo ver una tendencia, porque la voy a ver dentro de 2 meses, que es cuando le vuelve a tocar su control, y puedo entonces comenzar a construir una curva. Y la curva es la que me va a decir cuál es el comportamiento del crecimiento de Martita. Pero por hoy tenemos que clasificar a Martita como que Martita está bien. Doctor, una pregunta antes de continuar. Ajá. Si en ese punto del índice de masa corporal de Martita hubiera estado un poquito más arriba, o sea, más de una desviación estándar, si hubiera estado un poquito más arriba ya, era tener riesgo de sobrepeso. Ajá, entonces la respuesta sería sobrepeso. Riesgo de sobrepeso. Riesgo de sobrepeso. Entre +1 y +2 es masa corporal. Entre +1 y +2 es riesgo de sobrepeso. Entre +2 y +3 es sobrepeso. Y por arriba de +3 es obesidad en los menores de 5 años. En los mayores de 5 años, en 5 años o mayores eso cambia. Lo vamos a ver después cuando veamos crecimiento y desarrollo del escolar y del adolescente. Pero en los menores de 5 años, es decir, en el lactante y en el preescolar, en el índice de masa corporal, por debajo de +1, es normal. Entre -2 y +1 es normal, es un rango amplio de normalidad. Por arriba de +1, pero debajo de -2, es riesgo de sobrepeso. Por arriba de +2, entre +2 y +3, es sobrepeso. Y solamente cuando está por arriba de +3, o sea que se me salió de la curva, es obesidad en los menores de 5 años. Cambia cuando nos vayamos a los mayores de 5 años. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Doctor, una pregunta. Y si hubiera estado en vez de allá arriba, en cerca de +1, digamos que hubiera estado a -1, entre -1 y -2, ¿es bajo peso moderado? No, entre -2 y +1 es normal. Entre -2 y +1 es normal. Por debajo de -2, entre -2 y -3 es bajo peso. Y por debajo de -3 es bajo peso severo. ¿Ok? Entonces, si está por arriba de -2 es normal. Por arriba de -2 es normal. Ok, ya. Entendí. Gracias. Ok, caso frecuente en los centros de salud. Miguelito. Bueno, aquí lo que les decía que viendo la evaluación integral ya la dijimos, ¿no? Martita tiene un crecimiento normal con los datos que tenemos en este momento, porque no podemos evaluar la curva porque no tenemos la historia del crecimiento de ella. Caso frecuente, como les decía, en los centros de salud, Miguelito. Miguelito es un preescolar de 3 años. Es el consentido de la abuela porque es el cachetoncito, es el que a ella le encanta ver a Miguelito porque Miguelito se ve sanito y se ve no sé qué. Tiene 3 añitos recién cumplidos y aquí acude a su cita de control. Miguelito pesó 19 kilos y su talla es de 100 centímetros, es decir, de 1 metro.
Evalúa su crecimiento y estado nutricional según los patrones de la OMS. ¿Cuál es el índice de masa corporal de Miguelito? Aquí es facilito porque un metro al cuadrado es 1, o sea que el índice de masa corporal es su peso, es 19 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque él mide 1 metro. Así que ya tenemos el índice de masa corporal, 19 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? No hay ni que hacer cálculos. Vamos a ver, según la curva de peso para la edad de Miguelito, Miguelito se ubica en, vamos a ver, antes de dar una definición, nos vamos a ir a la curva de peso para la edad. Y fíjense dónde está ese peso de Miguelito, para peso para la edad. Recuerden, le dije, peso para la edad no me permite hacer clasificación. Peso para la edad lo único que me permite es suponer que puede haber un problema. Así lo dice el cuadro de clasificación. Cualquiera que esté por arriba de +1 puede tener un problema nutricional de exceso. Y Miguelito no está por arriba de +1, está por arriba de +2. O sea que ya desde aquí, sin hacer clasificación, ya sabemos que Miguelito puede tener un problema de peso. Y aquí está el cuadro de clasificación que les decía. Si se fijan, la segunda columna que habla de peso para la edad, dice que cualquier niño que esté por arriba de +1, o sea, si está por arriba de +1, de +2 o de +3, después que esté por arriba de +1, un niño cuyo peso para la edad cae en este rango puede tener un problema de crecimiento. No vamos a clasificar usando esta curva. Esto puede evaluarse mejor con el peso para la longitud o la talla, que ya casi no se usa, fíjense que ni siquiera se los puse aquí, sino que el indicador más completo es el índice de masa corporal. Entonces, mejor usamos el índice de masa corporal para clasificar. Pero es importante saber dónde está Miguelito. Miguelito está por encima de +2 desviaciones estándar en la curva de peso para la edad. Fíjense que en cambio para cuando es hacia abajo sí me permite ya comenzar a clasificar, y era lo que les decía, en peso para la edad, por debajo de -2, pero por arriba de -3 es bajo peso, ahí dice moderado. Mire, ya no se usa el término moderado, lo que pasa es que este cuadro fue de la primera vez que se hicieron los cuadros. Aquí usen bajo peso y bajo peso severo, o sea, si está entre -2 y -3 es bajo peso. Y cuando está por debajo de -3 es bajo peso severo o bajo peso grave. Realmente no se debe usar el término severo, sino grave, bajo peso grave. Ahí sí se permitiría, pero acá Miguelito está por encima, entonces sospechamos ya que hay un problema, pero tenemos que definirlo mejor con las otras curvas. Entonces, ¿cómo contestamos? Miguelito tiene un problema de crecimiento que debe ser evaluado. Sí, sospechamos que sí, tiene un problema probablemente por exceso. ¿Está dentro del rango normal? Evidentemente no. ¿Está bajo peso? Menos, está por arriba. ¿Está un poco gordito pero sano? ¿Por qué les puse esa respuesta? Porque eso es lo que piensan los familiares. Los familiares, ya les digo, la abuela llega contenta porque Miguelito es el nieto que ella quiere, porque Miguelito es el que está sanito, el que está bonito, y los otros están flaquitos. Yo se los voy a traer, doctor, porque para que los vea y me le mande vitamina, porque los otros están flaquitos. Los flaquitos son los sanos. Miguelito tiene problemas, ¿no? Entonces, Miguelito tiene un problema de crecimiento que debe ser evaluado. Según la curva de talla para la edad, Miguelito se ubica en muy alto para su edad, rango normal, talla baja severa. Vamos a ver la curva. Y ahí está el punto. No está por arriba de +2, está entre 0 y +2. Probablemente caiga muy cerquita de +1 desviación estándar, pero eso es normal. Para que sea talla alta, debe estar por arriba de +2. Esto es muy parecido a lo que preguntaba José. Si se dan cuenta, es un niño grande, pero a pesar de ser un niño grande, ahora nos vamos a dar cuenta con el índice de masa corporal, me sale con problemas. ¿Por qué es grande? Porque está sobrealimentado, porque tiene problemas de exceso de alimentación. Según la curva de talla para la edad, Miguelito se ubica en rango normal. No está grande, no está por arriba de +2, que sería algo que preocuparía, está normal. Según el índice de masa corporal calculado para Miguelito, se ubica en, vamos a ver esa gráfica, ya sabemos que es 19. Fíjense dónde queda el 19. Ahí sí les decía. Recuerden, para menores de 5 años, entre +1 y +2 es riesgo de sobrepeso. Entre +2 y +3 es sobrepeso. Y por arriba de +3 es obesidad. Entonces, Miguelito, ¿cómo me sale? Está entre +2 y +3. Miguelito tiene sobrepeso. Ahora sí podemos clasificar.
Miguelito es un niño con sobrepeso. Y miren, me sale con sobrepeso aún cuando él es un niño grande, es grandecito, tiene buena talla. Eso les dice a ustedes el problema que tiene Miguelito y que probablemente es un problema que Miguelito viene arrastrando desde hace tiempo. Entonces aquí está, nada más para repetir el cuadro y para que lo recuerden bien. Si vemos el índice de masa corporal para la edad, que es el de la derecha, la última columna de la derecha, les dice que el niño que está entre +1 y +2 tiene riesgo de sobrepeso. Es el riesgo de sobrepeso, ese niño hay que vigilarlo, porque tiene un riesgo para irse a sobrepeso. El que está entre +2 y +3 tiene sobrepeso, y el que está por arriba de +3 está obeso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene Miguelito? Riesgo de sobrepeso, porque está por arriba de +2, tiene sobrepeso. Ese sería el diagnóstico de Miguelito. Según el índice de masa corporal calculado, entonces tendríamos que ponerlo sobrepeso. Obeso no está porque no se ha ido por arriba de +3, está entre +2 y +3, así que es sobrepeso. Recuerden que esta clasificación es para los menores de 5 años. Cuando los veamos en escolares somos un poco más estrictos. En escolares por arriba de +2 ya es obesidad. Entonces, según su evaluación integral de todos los indicadores, Miguelito tiene un problema de obesidad que amerita ser abordado. No está obeso, está en sobrepeso. Tiene un problema de sobrepeso que amerita ser abordado. Ese es. Es gordito pero sano, no amerita intervención alguna. Ahí hay que pelear con abuela a veces, porque abuela no quiere aceptar que su nieto querido y adorado y el más bonito de todos tiene un problema que tengo que abordarlo, que lo tengo que referir a nutrición y que hay que comenzar a ponerle ciertos límites a Miguelito, porque si no va a desencadenar, va a llegar a obesidad. ¿Y está dentro del rango de crecimiento normal? Por supuesto que no. Así que entonces tiene un problema de sobrepeso que amerita ser abordado. Ese era Miguelito. Ahora vamos con Mario. Mario es un niño de la etnia Nove-Buglé y acude a control de crecimiento y desarrollo de 1 año al Centro de Salud de Tolé, donde usted labora. Los controles de crecimiento previos se le realizaron en Llano Tugrí, en donde residía con su familia, pero ahora se trasladaron a Potrero de Caña, donde su papá trabaja en una finca. La tabla de peso, talla e índice de masa corporal que aparece en la libreta del niño es la siguiente. Y hay una tabla que está bien completa, tiene control, tiene el peso al nacimiento, lo controlaron a los 15 días, luego al mes, a los 2 meses cuando lo llevaron a vacunar. Faltó el de los 3 meses, que también tenía control, pero fue a los 4 meses a la vacuna, luego el de los 6 meses, el de los 8 meses, fue a los 10 meses con enfermería y viene hoy acá donde usted. Entonces tiene usted, ahí sí puede, no tiene una curva, pero la puede construir, ¿no? Entonces vamos a ver. Según la curva de peso para la edad, Mario hoy se ubica en, vamos a construir esa curva, y aquí va la curva. Esa curva la construí usando todos los puntos, todos los pesos que tenía ahí en la tabla. Fíjense qué les parece a ustedes esa curva. Miren cómo él nació bastante bien, estaba ahí pegadito a -2, pero bien, y luego comienza, incluso se despega un poquito de -2, probablemente tomando pecho exclusivo, le estaba yendo muy bien, y todo iba bien, ¿hasta cuándo? Más o menos hasta los 6 meses. Si se dan cuenta, a los 2 iba bien, a los 4 iba bien, todavía a los 6 iba muy bien. El problema comenzó después de los 6 meses. Cuando lo llevaron a los 8 meses, ya caía por debajo de -2 desviaciones estándar. Es decir, ya cuando tenía 8 meses, ya el niño tenía bajo peso. Ya en ese momento estaba en bajo peso. ¿Qué puede haber ocurrido con Mario en ese momento? Y eso es frecuente, por eso les puse este cuadro, porque casos así los vi muchísimo. Todavía los veo, pero con menos frecuencia acá en David, pero los vi mucho cuando estaba ya trabajando en Oriente y veía, y yo incluso iba a atender a comarca a varios centros de salud porque todavía no existía la región comarcal. ¿Qué pasó ahí? Que a los 6 meses, y eso todavía no lo hemos tratado, eso viene más adelante, la alimentación en el primer año, que debe continuar la lactancia materna, pero con una alimentación complementaria. No se inició la alimentación complementaria adecuadamente.
y al no iniciar la alimentación complementaria adecuadamente, el pecho materno no es suficiente para mantener el crecimiento del niño. Y vemos cómo primero se horizontalizó la curva, que era lo que les explicaba a Yenesca, creo que fue la que hizo la pregunta, que ahí uno se da cuenta rapidito. Miren que primero la curva se horizontalizó, no fue que bajó, sino que se mantuvo horizontal. Entre los 6 y los 8 meses prácticamente no aumentó. Creo que incluso hasta tiene un poquito menos de peso. Y luego volvió a aumentar, pero nunca volvió al canal, no recanalizó, no volvió al canal de crecimiento por donde él venía, no ha hecho la recanalización. Entonces, el problema aquí generalmente es nutricional, falta de una alimentación complementaria. Lo triste de este caso es que si cuando eso se detectó a los 8 meses, si se hubiera actuado, si se hubieran dado las recomendaciones necesarias, ya Mario se hubiese recuperado, hubiese hecho el catch-up o lo estaría haciendo. Le va a tocar a usted actuar ahora al año, todavía estamos a tiempo porque estamos dentro de los primeros 1000 días, así que todavía estamos a tiempo de actuar y recuperar, pero hay que actuar, si no podemos dejar esa curva así. Entonces, recuerden, para peso para la edad, que es la segunda columna, cualquier valor que esté entre -2 y -3 tiene bajo peso. Recuerden que no me gusta usar el moderado porque si hay bajo peso moderado es porque hay un bajo peso leve, y no hay ningún bajo peso leve, es bajo peso y bajo peso grave o severo. Entonces él tiene bajo peso, ya aquí sí podemos clasificar, ya sabemos que Mario está bajo peso y que viene arrastrando el problema desde los 8 meses, quizás un poquito antes. Según la curva de peso para la edad, Mario hoy se ubica entonces ya saben que está en peso bajo, no es severo porque no está por debajo de -3, pero es peso bajo. Según la curva de talla para la edad, Mario se ubica esta otra curva interesante. Teníamos todos los valores, así que construyamos la curva. Igual, yo construí la curva con los valores que tenía. Fíjense que Mario tenía muy buena talla, todavía hasta los 6 meses, la talla iba bien. Pero miren lo que pasó entre los 6 meses y los 8 meses. Sí siguió creciendo, pero muy lento. Y era lo que le explicaba a Yenesca. Nadie se encoge. Por lo tanto, la talla para que se afecte pasa más tiempo. Y miren cuándo es que está en talla baja, a los 10 meses. Es por primera vez me marca talla baja a los 10 meses. Y hoy sigue estando en talla baja porque está por debajo de -2. ¿Qué les quiere decir eso? Ahí viene la respuesta que ustedes a lo que se refería Yenesca. Obviamente, cuando la talla se me afecta, el problema es crónico. Ya esta no es una desnutrición aguda, esta desnutrición es crónica. Esta es un problema que él viene arrastrando y ya con la gráfica de peso más o menos nos podíamos dar cuenta. Después de los 6 meses, cuando debió iniciar la alimentación complementaria, no la inició y a los 8 meses ya venía afectado. Pero miren cuánto demoró para que se afectara la talla. Entonces, por eso es que hay que tener claro el indicador longitud o estatura. Longitud en los menores de 2 años, porque ahí los medimos acostados. Y estatura en los mayores de 2 años, porque los medimos de pie. Esta gráfica me sirve para ejemplificarle eso. Fíjense en la rayita de los 2 años, en el límite de los 2 años. Ustedes ven cómo la curva baja. ¿Cuánto baja? 0.7 centímetros. ¿Por qué? Porque a esa edad es por primera vez lo medimos de pie. Y cuando medimos al niño de pie, pierde 0.7 centímetros por efecto de la gravedad. Entonces, esa parte es muy importante tenerla presente. Si a un niño de 1 año y medio, que yo todavía lo debo medir acostado, porque las gráficas están hechas midiendo a los niños, midiendo longitud hasta los 2 años, y luego de los 2 años mido estatura, o sea, talla, estatura de pie. Si a un niño de 1 año y medio está muy inquieto y no fue posible acostarlo para medirlo, porque él ya camina bien, se para y todo, no lo quieren acostar, y usted se ve en la necesidad de medirlo de pie, o sea, parado, y lo mide bien. Cuando usted lo va a poner en la curva, tiene que sumarle 0.7 centímetros, porque ese valor de la curva, las curvas están construidas hasta los 2 años con niños acostados. Y como usted lo midió de pie, él perdió los 0.7 centímetros esos
porque está de pie, entonces le tengo que sumar 0.7 centímetros. Lo contrario también es cierto. Si le llega un niño de 2 años y medio que no se dejó medir de pie y hubo que acostarlo y ahí sí se dejó medir y usted lo midió acostado, ok, pero la curva a los 2 años y medio no está hecha para niños acostados, está hecho para niños de pie. Por lo tanto, a la medida que usted le tomó acostado, tiene que restarle los 0.7 centímetros para que le dé para poder ubicarlo bien en la curva. Eso es importante tenerlo. ¿Y por qué un niño cuando pasa de acostado a parado, a de pie, pierde 0.7 centímetros por efecto de la gravedad? Los espacios entre las vértebras, los espacios intervertebrales se achican por efecto de la gravedad. En el momento en que el niño se pone de pie, los espacios intervertebrales se reducen. Aparte, los espacios a nivel articular, por ejemplo, en el fémur, también es poquito, pero si usted lo suma, la diferencia son 0.7 centímetros, que no es nada despreciable. Entonces eso hay que tenerlo presente. Aquí, bueno, Mario lo midieron acostado y ustedes se dan cuenta que Mario tiene un problema de talla ya. Mario tiene ya un problema crónico. El problema de Mario no es agudo, lo viene arrastrando probablemente desde antes de los 8 meses. Y aquí está, ¿no?, la interpretación. En el indicador de talla, si ustedes ven, entre -2 y -3 es talla baja. Recuerden que no se debe usar moderada, es talla baja. Si estuviera por debajo de -3, es talla baja severa o grave. Entonces, según la curva de talla para la edad, Mario se ubica hoy en talla baja, tiene talla baja. Según el índice de masa corporal de Mario, ¿cómo lo ubica? Vamos a ver la gráfica. Igual podemos construir la curva. Ok, fíjense. Aquí es interesante. Mario al principio estaba bien. Luego, alrededor de los 3 meses, el índice de masa corporal de Mario bajó. ¿Por qué? Es que Mario tenía problema en ese momento. Lo que ocurría era que Mario estaba... ya desde ese momento se veía, Mario había estado aumentando su talla bastantito y el peso no tanto. Miren que el problema incluso lleva más que los 6 meses, porque si veíamos el peso nada más, decíamos, bueno, a partir de los 6 meses, pero si ustedes ven la gráfica de índice de masa corporal, ya pasando los 2 meses, Mario tenía algún problemita, algo pasaba ahí que no me estaba funcionando bien. Pero luego, a partir de los 6, 7 meses, 8 meses, el índice de masa corporal se empareja. ¿Por qué? Porque ya, a pesar de que Mario no está ganando peso bien, también me dejó de ganar talla. Entonces, como el índice de masa corporal me relaciona el peso con la talla para la edad, yo puedo tener una interpretación más completa. Mario está compensado. Mario no está ahora mismo, según el índice de masa corporal, no tiene bajo peso, porque miren que está por arriba de -2, está entre -1 y -2. O sea, el índice de masa corporal es normal. Eso no quiere decir que Mario esté bien. Ya vimos en la gráfica de peso de edad que Mario está bajo peso. Y vimos en la gráfica de talla para la edad que Mario tiene desnutrición crónica porque tiene la talla baja. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Por qué el índice de masa corporal me sale bien? Porque el índice de masa corporal, cuando el niño está desnutrido, me permite saber si está compensado o todavía sigue descompensado. Mario está compensado, es decir, a pesar de tener bajo peso, como también tiene baja talla, el peso para la talla, el índice de masa corporal es adecuado. Pero eso no quiere decir que Mario esté bien. Entonces a esta desnutrición de Mario hay que ponerle varios apellidos. O sea, ¿está desnutrido? Sí, ya sabemos que sí, está bajo peso. ¿Pero es agudo o es crónico? Por el índice de talla para la edad ya sabemos que es crónico, porque ya está afectada la talla. Y el otro apellido que hay que ponerle, ¿está descompensada o está compensada? Está compensada, porque el índice de masa corporal es normal para la edad. A pesar de que esté por debajo de -1 desviación estándar, pero no me sale por debajo de -2. Así que está compensado. Eso me indica que yo tengo que manejar el problema de Mario con cuidado. No se trata de engordar a Mario por engordarlo, porque ese era el criterio de antes. Hay que darle alimento y alimento porque hay que engordarlo. Claro que hay que mejorar la alimentación de Mario, pero hay que vigilar mucho cómo él se va a ir recuperando, porque tampoco lo queremos poner obeso.
Queremos que él vaya recuperando tanto el peso como la talla y que él vuelva a recanalizar el crecimiento, así como estuvo antes de los 6 meses. Entonces, ahí está el índice de masa corporal, que es el último. Fíjense que si está por encima de, o sea, por debajo de -1, pero no llega a estar por debajo de -2, o sea, está entre -1 y -2, es normal, está en verde, no hay nada malo. ¿Quiere decir que Mario es normal? No, quiere decir que Mario tiene una desnutrición compensada porque su índice de masa corporal es normal. Entonces, según el índice de masa corporal, solamente según el índice de masa corporal, se ubica en el rango normal. Pero cuando hacemos la evaluación integral de todos los indicadores, ahí es donde viene. No tiene sobrepeso, obviamente que no es sobrepeso. Tampoco es un crecimiento dentro del rango normal, ya vimos que no. ¿Tiene una desnutrición compensada? Sí, tiene una desnutrición compensada, con riesgo de evolucionar a desnutrición crónica. Miren, si no actuamos, Mario se nos va a quedar desnutrido. Pero la ventaja de Mario es que todavía no tiene 2 años, tiene 1 año. Yo todavía puedo hacer cambios y lograr que Mario mejore su nutrición en estos meses, y cuando Mario llegue a los 2 años, que termine el periodo de los 1000 días, Mario va a estar bien. Y la repercusión de esta desnutrición la voy a disminuir, voy casi a eliminar las repercusiones de esa desnutrición que tuvo en esta etapa. Entonces sí puedo actuar, pero si no actúo, Mario se me va a quedar como un desnutrido crónico, no va a crecer, o sea, va a crecer, no va a llegar a la talla que él podía llegar y va a tener problemas después a largo plazo. Entonces, hay que actuar. No es una desnutrición crónica descompensada, porque para que estuviera descompensada, el índice de masa corporal me debió haber salido por lo menos por debajo de -2. También nos encontramos, nos encontramos crónicos descompensados, con un índice de masa corporal bajísimo. Este no es el caso de Mario. Así que Mario es más fácil de recuperar. Así que él tiene una desnutrición compensada con mucho riesgo de que si no intervenimos, se va a quedar con una desnutrición crónica. Y aquí está entonces la evaluación por deficiencia de crecimiento para niños de 2 meses a menores de 5 años, ¿no? Entonces aquí se los integra a todos. ¿Dónde estaría Mario? Mario estaría en el que dice talla para la edad por debajo de -2, tiene baja talla. Y peso para la talla entre -2 y -3, que era el caso de Mario, tiene desnutrición. Entonces, Mario tiene desnutrición con talla baja, así que es una desnutrición crónica, ya con rasgo de cronicidad, y que en este momento está compensada porque su índice de masa corporal es normal. Entonces, miren lo que dice ahí. Desnutrido, no es desnutrido grave, es desnutrido, dice, dar vitamina A, porque ellos muchas veces tienen deficiencia de vitamina A, no se le da, se le da, a menos que se le hayan dado recientemente. Hay que ver, porque probablemente cuando vino a la cita de los 10 meses, se la dio la enfermera. Entonces, si ya se la dieron, no se la damos, se le da cuando le corresponde nuevamente. Pero si no se le ha dado, hay que darle vitamina A, se le da megadosis de vitamina A. Son 100.000 unidades, unas capsulitas que hay, tienen 100.000 unidades de vitamina A que se le dan a los menores de 6 meses. Y a los mayores de un año más se le dan 200.000 unidades. En el caso de Mario le corresponderían ya 200.000 unidades. Dar recomendaciones para la madre sobre la alimentación según las guías alimentarias. Eso no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver más adelante. Las guías le especifican a usted con menú y todas esas cosas cómo orientar a la mamá para alimentar mejor a Mario. Y si tenemos nutricionista en el centro de salud, pues manejémoslo en conjunto con la nutricionista para darle la oportunidad a Mario de hacer el crecimiento de recanalización de Catch-up y que se mejore. Si la alimentación es un problema, hacer una consulta de seguimiento, miren, tan temprano como 5 días. Si usted ve que la mamá no coopera o algo, usted puede ver a Mario la siguiente semana, lo vuelve a ver. Pero si no hay problemas y la mamá, usted sabe que puede cooperar, no es que lo va a ver dentro de 1 mes o 2 meses, véalo en 15 días para ver cómo va. Debe haber comenzado a recuperar lentamente. Recuerden, no es engordar a Mario, es ayudarlo a recuperar. Y como ya Mario tiene 1 año, hay que darle antiparasitario. No vaya a ser que tenga parásitos y eso también esté contribuyendo a la desnutrición. Entonces, la pregunta 15 era esa.
Si tomamos medidas concretas y logramos que Mario mejore su ritmo de crecimiento, regresando a un rango normal, ese proceso se llama engorde. No, recuerden que no queremos engordar a Mario. Recanalización del crecimiento o catch-up growth, ese es el término. Recuerden que cuando el niño ha tenido un problema y nosotros logramos que él se restablezca, eso es recanalización del crecimiento o catch-up. Tampoco lo queremos sobrealimentar porque lo vamos a engordar y no existe ese proceso. Claro que sí existe, ¿no? Es la recanalización. Y este otro caso, el de Sarita, también es frecuente en los centros de salud. Esta es la foto de Sarita, una preescolar de 4 años recién cumplidos que acude a su cita de control. Sarita pesó 16.1 kilos, su talla fue de 105 centímetros. Evalué su crecimiento y estado nutricional según los patrones de la OMS. A Sarita me la traen con mucha frecuencia a las Saritas o los Saritos, porque también hay varones de la misma situación. Me los traen con mucha frecuencia para que les dé vitaminas, para que coman más, porque están flaquitos, y les quitan la camisita y me dicen, mire, se le cuentan las costillitas, pobrecita Sarita, qué flaquita que está Sarita, hay que darle, recétemele vitaminas para ver si se le abre el apetito, porque quieren que Sarita coma como un adulto, y Sarita come como una niña de 4 años, ¿no? Así que todo el mundo está preocupado en la casa por Sarita, pero ustedes ven cómo está Sarita, reída, juguetona, sociable, se la pasa jugando, donde usted le da chance sale a correr por ahí, todo. Sarita está muy sanita, ¿no? Vamos a ver cuánto es el índice de masa corporal de Sarita. Si lo calculamos, nos sale que 16.1 entre 1.05 metros al cuadrado es 14.6 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a ver todos los indicadores de Sarita. Según la curva de peso para la edad, Sarita se ubica en... Vamos a ver esa curva. Nuevamente tenemos el problema que tenemos un solo valor. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale ese valor. Y miren qué bonito. El valor de Sarita está exactamente en el promedio. Está en Z-score 0 en el promedio. Está muy bien ese peso de Sarita. Así que ella en peso, bien. Vamos a ver a contestar la pregunta. Sería rango normal. Ahora vamos con la talla. Según la curva de la talla para la edad, Sarita se ubica en... Vamos a ver cómo nos salió esa talla, 1,5 metros. Miren, Sarita es grandecita, está un poquito por encima del promedio, pero está normal también. Eso no llega más a una desviación estándar. Está súper bien, Sarita. Entonces, está bien, rango normal. Y vamos a ver cómo está el índice de masa corporal de Sarita, cómo está, sobrepeso, bajo peso, peso normal. Y fíjense, como Sarita es grande, es grandecita, el índice de masa corporal me sale por debajo del Z-score 0, o sea, del promedio, pero no llega ni siquiera a menos una desviación estándar, está normal. Ella tiene un índice de masa corporal, tiende a ser delgadita y está bien que sea así, pero está dentro de lo normal. Entonces, Sarita, según su índice de masa corporal, se clasifica como rango normal. La evaluación integral, basada en el análisis de todas las curvas de Sarita. Sarita, ¿está sobrepeso? Obviamente no. Está muy flaquita, tiene que tomar vitaminas, eso quiere la abuela. ¿Está en el rango normal de crecimiento? Claro que sí, está en el rango normal de crecimiento. ¿Tiene desnutrición aguda? De ninguna manera. Sarita está normal, está creciendo muy bien. Y es más, tenemos que vigilar que Sarita siga así, porque es tanta la insistencia en la casa que a lo mejor me la sobrealimentan para hacerla engordar de todas maneras. Hay que estar pendiente y hablar bien con la familia de que Sarita está normal, que ella no tiene ningún problema y que debe seguir creciendo de esa forma. Entonces, una vez visto esto, quiero que se den cuenta de la importancia del seguimiento longitudinal. Tener un solo valor de peso, de talla, de índice de masa corporal me ayuda a definir algo, pero no me dice el comportamiento de ese niño, no me dice cómo ha sido y si va bien o no va bien. Fíjense la diferencia cuando evaluamos a Mario, que pudimos ver cuándo ocurrieron los problemas y cuándo hubo la oportunidad de actuar y no se actuó. Los demás nada más teníamos un solo punto. ¿Cuál es la moraleja o el mensaje de esta diapositiva? Nunca se les olvide poner los puntos en las gráficas para que cuando el niño sea evaluado por otro colega o por ustedes mismos en el futuro, ustedes puedan saber cómo va el crecimiento.
El sistema electrónico de información en salud, el 6, fue mejorado en ese sentido de tal manera que uno nada más pone los puntos, los valores en la curva, en el cuadro. Hay un cuadro como ese que les mostré de Mario. Uno pone los valores en el cuadro y él automáticamente, a medida que yo pongo, por ejemplo, si el niño ya yo le he dado varios seguimientos varias veces, lo he estado viendo, cada vez que yo lo veo, y pongo los valores, el peso, la talla, el perímetro cefálico, el índice de masa corporal, me lo calcula automáticamente, ni siquiera lo tengo que calcular, me lo calcula y me lo pone, y cuando yo le doy clic en la columna, me salen las gráficas y ya está graficado. Entonces es mucho más sencillo hacer el seguimiento de estos pacientes porque está ahí, y eso no se borra, eso está en el sistema electrónico, no importa dónde ese niño vaya, a qué instalación vaya, si la instalación está conectada al sistema electrónico de información en salud, el médico que atiende a ese niño va a ver todo lo que yo le he hecho y va a ver el crecimiento de ese niño. ¿Cuáles son las brechas que tenemos ahora mismo, los obstáculos que tenemos? Que el MINSA tiene un sistema y el seguro tiene otro sistema y no se hablan entre los dos sistemas. Es decir, si el niño ha recibido algún control en una instalación del Seguro Social, yo no voy a ver qué pasó allá. Lo mismo, si el niño va al Seguro Social después de haber tenido controles conmigo, no van a ver lo que yo estoy haciendo. Eso no puede ser. De ahí la importancia de tener un solo sistema de salud con un solo sistema informático y todo, porque todo tiene que estar conectado. Eso es un derecho del paciente, que su información esté disponible donde sea. Entonces, para bienestar y beneficio de su salud. Entonces, la importancia del seguimiento longitudinal lo tienen que tener presente. Un solo valor no me dice nada, yo tengo que tener el comportamiento. Entonces, miren, nada más para que vean, los casos son, pues, muchos provienen de la vida real, pero han sido adaptados para el aprendizaje. Pero este es un caso real. Miren que ahí está mi nombre. Esa es la pantalla del 6 de la evaluación del crecimiento. Y ahí está peso. Mire, yo pongo el peso, yo pongo 7.7, inmediatamente me da el Z-score, pongo la talla, inmediatamente me da el Z-score, me calcula el índice de masa corporal, yo no lo tengo que poner y me ponen en qué Z-score está. Entonces, fíjese, una niña que yo la comencé a ver, de casualidad llegó por el consultorio, no tenía control, pero me la llevaron enfermita y yo la vi y me llamó la atención el crecimiento de esa niña, eran los primeros valores que yo tenía ahí en el centro, y comencé a darle seguimiento, porque si ustedes se dan cuenta, esa niña está muy, muy pegadita a -2, o sea que supuestamente tiene bajo peso, y miren cómo me sale la talla también, la talla siempre me sale ahí -2, y el índice de masa corporal está normal, pero en -1, entre -1 y 0, yo decidí darle seguimiento porque no me gusta ver esos niños así. Ahora, tengo que decirles algo, mamá chiquita, bajita y delgadita. Le pregunté cuál era la talla del papá. El papá creo que mide como 1,59, ni siquiera mide 1,60 tampoco, y también es delgadito. Digo, ok, tiene un sustrato genético, a lo mejor ella va a ser chiquita, pero yo quiero darle seguimiento porque no quiero que se me pierda. Miren las gráficas. Miren la gráfica de peso. Ese es peso para la edad. Fíjense cómo está pegadita a -2 desviaciones estándar y no se me despega de ahí, pero tampoco se me baja de ahí. Después, ya claro que ella aquí se me perdió después de ese valor se me perdió por la pandemia, tuvo varios meses que no llegaba al centro de salud, pero después fue y sigue estando en -2 desviaciones estándar. Ahí está, de ahí no se mueve. ¿A qué conclusión tengo que llegar yo, muchachos? Aunque el cuadro de clasificación me dice que esa niña tiene bajo peso, yo no puedo pelear con la naturaleza, ella va a ser chiquita y flaquita. Ese es el canal de crecimiento de ella. Ella va por ahí, ese es su canal de crecimiento. Si yo trato de darle suplementos nutricionales y todo, la voy a engordar, porque ese es su canal de crecimiento. Miren, ahí se ve clarito, ella va dibujando la curva de -2 desviaciones estándar. No deja de crecer, se mantiene creciendo, se mantiene ganando peso, pero en esa curva. Y miren la de talla, lo mismo, siempre se mantiene ahí, no hay manera. Esa es su curva de crecimiento, de ahí no la voy a sacar. Y miren el índice de masa corporal, que después de haber estado un poquito alto, ella se ha ido nivelando y probablemente se me mantenga en -1 desviación estándar y por ahí crezca. ¿Por qué? Porque ella probablemente, si acaso, va a ser un poquito más alta que su mamá y delgadita como su mamá. Entonces tengo que tener cuidado. Yo no puedo pelear con ella
y tratar de que los familiares me la sobrealimenten porque la puedo convertir en obesa y voy a crear un problema que no existía. Entonces, ¿por qué les pongo este caso? Porque uno tiene que individualizar. Uno tiene que individualizar y no es tan sencillo a veces clasificar las cosas. Ahora, yo soy pediatra, yo soy especialista, ya yo la revisé, como quien dice, de cabo a rabo, busqué posibles factores, no encontré nada. Ella es una niña sana. Si ustedes llegaran a tener un cuadro como este en la atención primaria y tienen un pediatra en el centro de salud o en el centro de salud cercano al que se la pueden referir, no se queden con la duda, refiérensela al pediatra y que el pediatra haga la evaluación completa porque ustedes no van a ser, a menos que ustedes sean ustedes que hagan la especialidad y ustedes sean los pediatras. Pero si son como médicos generales, no se queden con esta duda. Si encuentran con un caso así, refiéranselo al pediatra, que el pediatra se rompa la cabeza y busque a ver qué es lo que pasa y resuelva la situación. Pero este es un caso es caso de aprendizaje. Fíjense cómo, si uno piensa, no, ¿qué hacían con esta niña antes en los programas de alimentación complementaria? Los metían al programa de alimentación complementaria y me engordaban esos niños. Y luego entonces quedaba yo manejando más adelante un niño con obesidad, porque ella no iba a crecer más de lo que está creciendo, pero sí iba a engordar. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Este es otro, este lo vi hoy, le saqué las fotos para mostrárselo. Miren, tiene 3 meses nada más. Si se dan cuenta, el último valor es de los 3 meses, ese es de hoy. Niño sano, de bajo riesgo, muy buen peso al nacer, un poquito por arriba de lo esperado, pero bien, ¿no? 3.8, empezó cuando 3.78, creo, cuando nació. No era grande para la edad gestacional, pero grandecito, ¿no? Ahí ustedes ven el punto de los 8 días, de los 10 días, casi estaba llegando a los 4 kilos, un niño grande. Pero miren la velocidad de ganancia de peso de esa criatura. Tiene 3 meses y pesa 9 kilos, 9.02 creo, 9.05 kilos. Pecho exclusivo, no le dan más nada, la mamá solamente le da pecho desde el nacimiento, ese es un niño de pecho exclusivo y todo. ¿Qué puede estar pasando aquí? Que lo está sobrealimentando aún cuando sea con pecho exclusivo. Este es un dolor de cabeza para nosotros los pediatras, porque hay que tratar de establecer con la mamá, ay mamá, mire, no cada vez que él llora no es que quiere leche, puede ser que él quiera nada más que usted lo cargue, que lo apapache, pero no le ponga la teta cada vez que llora porque mire cómo vamos, pero ¿qué va? Les digo, es difícil. Ese niño debería estar comiendo a los 3 meses alrededor de una toma cada 4 horas y ya si acaso 1 o 2 tomas en la noche, una en la noche y otra en la madrugada, y muchos ya a esta edad no toman. Bueno, él no toma mucho en la noche, pero en el día toma cada 2 horas como si fuera un recién nacido, así que ya se explica por qué está con esa ganancia de peso así. Si un niño está obeso, pero ¿cómo lo vamos a entrar en régimen si está tomando solamente pecho materno, lactancia materna, que es la recomendación que yo le doy? Y para decirle a José lo que me preguntaba de que si esos niños que están en sobrepeso crecen más, miren cómo se me fue la talla también. También se me está subiendo de talla. Es lógico. Si está sobrealimentado, no solamente va a haber exceso de peso, también va a haber exceso de talla. Pero aún así, el peso para la talla, cuando vemos el índice de masa corporal, está obeso. Mírenme, prácticamente sobrepeso o obesidad. Por allá arriba por más 3 desviaciones estándar. Entonces, esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Esto ustedes lo van a ver cuando sean médicos, incluso cuando vayan como internos a la atención primaria, que se los van a mandar, van a estar viendo todo esto todos los días, porque lo que uno más ve en un centro de salud son niños. Entonces, tienen que tener estos conceptos claros. Cómo se interpreta el peso, cómo se interpreta la talla, cómo se interpreta el índice de masa corporal, que es el más completo de los índices. Cómo los interpretamos los 3 al mismo tiempo para extrapolar una evaluación nutricional a partir de la evaluación del crecimiento. Y muy bien, terminamos con la presentación del taller. Listo. Preguntas sobre el taller. ¿Dudas?
¿Les queda claro? Miren que se los digo, esto es algo que ustedes van a ver con mucha frecuencia cuando sean médicos, la evaluación del crecimiento de los niños, y tienen que estar duchos en esto. Ahora, yo no me sé los cuadros, bueno, yo sí me los sé porque de tanto usarlos, los cuadros de clasificación, pero los cuadros de clasificación ustedes los pueden tener. Si usted, por ejemplo, si le salió -2, +2, ahora yo sí se los voy a pedir que lo sepan y yo les voy a hacer preguntas. Por ejemplo, si un niño de 4 años está por arriba de +2 en índice de masa corporal, clasifica como, y a ustedes deben saber que por así, arriba de +2 es sobrepeso, que si está entre +1 y +2 es riesgo de sobrepeso en los menores de 5 años. Pero después, como esto ustedes ahora lo pueden dominar bien, pero después se les puede olvidar, si ustedes se saben el porqué de todas las cosas, luego ustedes nada más cuando ven las gráficas, usted busca su cuadrito y usted dice, si este niño está en sobrepeso o este niño está, ya usted puede hacer la evaluación un poco más integral, pero tienen que entender por qué. Tienen que entender el porqué de esa evaluación y la importancia de esa evaluación. Y más que todo, tienen que entender la importancia de la evaluación longitudinal, es decir, de que vayamos haciendo un seguimiento y la gráfica debe mostrar el crecimiento del niño y no evaluar puntos individuales porque me limita mucho la capacidad de evaluación. Tenemos que evaluar las curvas. Cuando evaluamos las curvas, nos va mucho mejor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ustedes no tienen idea de la cantidad de veces que yo me encuentro con internos, no internos de la UNACHI, porque los internos de la UNACHI todos han sido alumnos míos. Si no saben, les doy un cocorronazo. Pero me he encontrado internos que he tenido que explicarles esto, porque no se los explicaron. No les hablaron de la evaluación del crecimiento, o sea, les hablaron de crecimiento y de desarrollo, pero no les dijeron cómo se evaluaba el crecimiento. O sea, esto que estamos viendo hoy, de cómo evalúa una curva, cómo interpretas esos valores, cómo hace la interpretación, no lo saben. Y eso es primordial, es básico. Entonces he tenido que sentarme con ellos a explicarles, a decirles, mira, esto lo tienes que hacer así, esto se interpreta de esta manera, no se ve una sola curva, sino que tienes que ver las 3 curvas para poder interpretar qué es lo que está pasando y todo, porque esto es, ya les digo, esto es del día a día, esto es de todos los días, no es que esto no lo van a ver con frecuencia, lo van a ver y con frecuencia, necesitan tenerlo presente. Y hoy en día, tenemos más problemas de obesidad, por lo menos aquí en David eso es lo que yo veo, más problemas de sobrepeso y de obesidad que de desnutrición. El gran problema que estamos enfrentando hoy en día es el sobrepeso y la obesidad. Y lamentablemente comienza temprano, comienza desde la etapa de lactante. Así que hay que ver esto, hay que saber evaluar y cuando detectan problemas, pues recuerden, ustedes tienen un siguiente escalón para refieran a esos pacientes al pediatra para que el pediatra haga una mejor evaluación y todo. Pero ¿qué necesito de ustedes? Que ustedes me capten el problema, que capten cuando hay una dificultad y puedan actuar. Sí, dígame. Diga, Lady. Fue que se le encendió el micrófono. Sí, doctor, disculpe, se me encendió sin querer. Pero está todo claro, doctor, está todo claro. Ok, perfecto. Listo, pues entonces quedamos así. Al final de la semana se ponen de acuerdo y me dicen para qué hora, porque hay una prueba corta de estos temas, del tema de crecimiento. Así que me dicen a través del grupo de WhatsApp a qué hora quieren hacer el quiz de la semana. Quedamos así, pues entonces nos vemos durante la semana. Hasta luego. Gracias, doctor, que tenga buena noche. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor, hasta luego. Tenga buena noche, doctor, compañero.